Bueno, en Canal 24 Horas queremos detenernos en el tema con que comenzamos el noticiero y hablar sobre un libro que se llama La Hora de los Halcones, una investigación del periodista Philip Durán sobre la trastienda del conflicto que tiene Chile-Perú en el Tribunal Internacional de La Haya. Philip, bienvenido al Canal 24 Horas. Hola, buenas noches, Cristian. Muchas gracias por invitarme. Bueno, vemos acá este libro que se llama La Hora de los Halcones. Antes de consultarte el nombre, que es bastante llamativo, ya que los halcones en política, por lo menos en la política norteamericana, se conocen como los conductores políticos que son más agresivos. Contar un poco de qué trata esta trastienda, ese tras bambalinas de toda esta negociación que ya va a tener su punto culmine el día lunes. Claro. Bueno, se habían escrito ya algunos libros desde que se inició el juicio de Chile-Perú, pero con un acento más jurídico, quizás explicar cuál era la postura y el sustento jurídico de la postura que defiende Chile en la Corte. Lo que sentí que faltaba un poco era qué es lo que había pasado todos estos años, qué es lo que había pasado en las negociaciones, entre las conversaciones de los gobiernos y qué es lo que había pasado en carne y hueso, en definitiva, en el fondo. Y de eso trata el libro, desde el 86, en que Perú comienza a poner el tema sobre la mesa, hasta las últimas conversaciones del 2013, cuando Humala le pide a Piñera apurar un poco el tema de la implementación, incluso antes de que se conociera la fecha del fallo. Bueno, tú fuiste también un testigo privilegiado, has tenido la oportunidad de acompañar varias veces a las comitivas presidenciales reporteando. Nosotros nos conocimos, de hecho lo recordamos en el Palacio de la Moneda, reporteando, trabajando los dos, y tuviste también acceso a fuentes que muchas veces por tema de espacio o por temas del mismo ambiente no se pueden relatar en las hojas de papel. ¿Por qué el título? La Hora de los Halcones. El título tiene que ver con que, a ver, en el libro, no soy yo, tampoco es el libro el que identifica quiénes son los halcones o los duros, en el fondo, los que tenían las posturas más duras en algunos momentos determinados de la relación, sino que lo que se hace es contar en cuáles de esos episodios algunos personeros diplomáticos de Perú o de Chile calificaban a sus contrapartes como halcones. Por un ejemplo, el 2005, cuando Perú impulsa una ley de líneas de base, que es uno de los primeros pasos para ir a La Haya, claro, acá en la Cancillería chilena identificaban al entonces canciller Manuel Rodríguez Cuadros como uno de los duros, de los halcones que estaba impulsando esta postura peruana, en el fondo. ¿Las autoridades chilenas que eran más agresivas? ¿Quiénes? Hay un momento un momento público de eso es cuando el 2007, febrero del 2007, hay una crisis por la ley Arica, enero del 2007. En ese momento, tanto el presidente Alan García como su canciller José Antonio García Belaúnde hablan de una mano negra en la Cancillería chilena, que es la que, según ellos, impulsa la ley Arica, incluso sin el conocimiento del canciller Foxley, en el fondo. Ellos se refieren principalmente a la Dirección de Fronteras y Límites. En ese momento estaba, y todavía está a cargo de María Teresa Infante, y en ese momento los diplomáticos peruanos atribuyen ese calificativo a personeros en Santiago. Tú tienes el libro acá, lo vamos a poner ahí para que se vea también, pero yo lo tengo a ver acá en el computador, si lo podemos poner en la pantalla para que el que vaya a las tiendas también lo reconozca. Ahí está apareciendo con este circulito, esta lupa, que es el lugar de la disputa, la controversia. Alan García es el gran artífice de esta demanda, según lo que está investigando tu libro. Él en estos días ha tratado de dejar en claro eso, de resaltar sobre todo que él fue el 86, en su primer gobierno, el primero que planteó el tema Chile, y su segundo gobierno, el 2008, el que efectivamente puso la demanda. Pero hay un periodo intermedio en que, por ejemplo, en la administración de Alejandro Toledo, que... Ahí tiene un rol preponderante el embajador Bácula, ¿no? El 86, en el primer reclamo de Alan García, sí, él envía al embajador Bácula a Santiago, y es él el que le plantea al entonces canciller chileno, al canciller de Pinochet, a Horacio del Valle, conversar sobre el tema. Y varios diplomáticos chilenos ahora juzgan la reacción en ese momento de la Cancillería como equivocada, en el fondo, porque el canciller dice, bueno, veamos, en el fondo. Claro. Nunca hay mándame un memo, claro. Nunca hay un rechazo a la postura peruana de que hay que conversar sobre un límite, en el fondo. Y otro rol preponderante que aparece bien explicado en el libro es el papel que juega Rodríguez Cuadros. Claro. Que hace una suerte como de paso a paso que se mantiene muy en silencio también. Claro,
él asume como canciller el 2003, final del 2003, y él ha contado posteriormente que él hizo una suerte de carta Gantt de todos los pasos jurídicos y políticos que había que hacer para ir a La Haya. Él no estaba buscando negociar, al punto que cuando él le envió una nota a Soledad Alvear en el 2004, invitándola, emplazándola a negociar en un plazo de 60 días, fijar una negociación, lo hace con el objetivo de que Alvear le diga que no. Y Alvear le dice que no, entonces el objetivo de por qué quería que Alvear le dijera que no era que al cerrar la vía de la negociación, claro, quedaba exclusivamente la vía del juicio. ¿Cuántas páginas tiene el libro, Philip? 277. 270. Mira, acá está, por ejemplo, en la página o el sitio en internet de la editorial que sacó el libro, que es Planeta. Ahí está apareciendo en internet, lo vamos a agrandar. 277, ahí. Philip Durán. ¿Cómo estamos? Excelente. ¿Cuánto tiempo te demoró escribir el libro? A ver, yo creo que empecé más sistemáticamente, sí. Y yo creo que en abril, mayo del año pasado, en el fondo. Venía con la idea desde hace tiempo y ya con alguna idea de lo que quería hacer. Pero como por alrededor de esos meses ya sentí que tenía alguna información nueva que podía aportar y que me permitía sustentar una publicación. Está escrito a modo de crónica periodística, no, claro, no una serie de documentos pegados, sino que es como que uno estuviera leyendo un cuerpo de reportaje. Exactamente. Hay harto o sea, hay mucho trabajo de documentación. La Haya publicó todos los documentos que entregaron los países al tribunal, en el fondo, y mucho de eso no salió por espacio en la prensa, en el fondo, y sobre la base de eso también se construyeron los relatos que están ahí. Mira, estamos con el Twitter. Y esa es la idea, que uno puede ir recibiendo también comentarios. Por ejemplo, Abdono Yarzún, tú lo debes conocer. Dice, lo conozco. Desde que se presentó la demanda, él sabe todo lo que se ha hecho en el tema de La Haya. Éxito con el libro, dice ahí Abdón. Muchas gracias, en vivo y en directo. ¿Dónde lo podemos encontrar? Ya está a la venta y lo más importante, ¿cuánto cuesta? Sí, desde este lunes está entiendo, en librerías Antártica, en la Feria Chilena del Libro, 11.000 algo, 11.100, 200, algo por ahí. Ese es el precio. Y claro, empezó a venderse ¿Siempre se pensó lanzar en esta fecha, semana antes? ¿Lo querías lanzar después? La idea siempre fue lanzarlo un poco antes, un poco después del fallo. Cuando yo empecé a trabajar esto en mayo, se suponía que el fallo iba a salir en julio, después se suponía que era septiembre, después se suponía que era diciembre. Todas esas postergaciones me sirvieron mucho porque ni en julio ni en septiembre esto estaba terminado. Así perfecto. Que coincidieron los plazos justos. Philip, y si alguien que no entiende nada del tema del límite, del paralelo, del hito, quisiera decir, ¿sabes qué? Quiero entender todo esto. Con este libro, ¿se logra eso, entender desde el punto cero? Tú me hablabas del año 86, claro, hasta ahora. ¿Cumple también ese rol? Ese es justamente el objetivo, en el fondo, que se apartara un poco el texto de un foco estrictamente jurídico y que te permitiera, además de entender las tesis en derecho, la discusión jurídica propiamente tal. Son muy pesada, uno que ha tenido claro, y que de todas formas tú no puedes entender la historia sin tener un conocimiento básico por lo menos de eso, pero también saber lo que pasó en el fondo, cuáles fueron los orígenes, los personajes, por qué se hicieron determinadas cosas, por qué no se hicieron. Yo creo que ese es el objetivo. Mira, más allá de la polémica, ambos presidentes evitaron en Santiago los abrazos, los brindis y las muestras de cercanía que marcaron la visita de Piñera a Lima en el 2010, ese Pisco Sour. Hay anécdotas también, cosas sí, claro, que no se ven, que muchas veces las cámaras no registran, pero que entre los periodistas se comenta y después se chequea y efectivamente es así. Claro. No sé, recuerdo... Algo que se pueda contar para después leer el libro. Recuerdo, hay la visita justamente de Piñera a Lima, del Pisco Sour, cuando ocurre eso a finales del 2010, noviembre del 2010, si mal no recuerdo, hay un momento en que la delegación chilena entra a Palacio Pizarro, ¿ya?, y los conducen por unos pasillos a un salón, y hay varios cuadros que les llaman la atención a la delegación chilena porque son como escenas de guerra, son como escenas que parecían relacionadas con la guerra del Pacífico. Y en la reunión, Alan García plantea el tema de Ariza, del supuesto espía que finalmente fue condenado en Perú por espiar a Chile.
y en ese momento un diplomático chileno pide la palabra, con permiso de los presidentes, dice que le plantea a Alan García, en el fondo, que le explica, nosotros entramos, vimos los cuadros y no dijimos nada, en el fondo. Y le dice, yo creo que ustedes debiesen hacer lo mismo que nosotros, le dice, con permiso de todos los presentes, así como nosotros, hágase el hueón. Guarde silencio. Claro, o sea, no hay para qué levantar los temas en que tenemos tensiones si podemos tener una agenda más de futuro, en el fondo. Lo último, Felipe, porque acá hay dos países que están en disputa, que está la trastienda más allá también del rol que juega Bolivia. Pero un poco se habla de Ecuador. ¿Tú explicas en este libro también claro, el hecho de que Ecuador también miró para el lado en algún momento? Hay un capítulo completo de Ecuador. Sentía también que esa era una historia que no estaba contada como tal, en el fondo. Hay como que me da la sensación de que todavía hay un debate si Ecuador apoyó o no apoyó, y al final, revisando bien lo que pasó, Ecuador optó por lo que era... no sé si obvio, pero era lo más probable que pasara, era privilegiar sus propios intereses, negociar con Perú su propio límite, y al final eso lo llevó a no respaldar a Chile en La Haya. Había mucha confianza al principio acá en Chile de que Ecuador iba a apoyar, que era un aliado histórico, que era un aliado estratégico, que compartía las mismas posturas sobre los tratados, y Ecuador, moviéndose dentro de esa postura, logró finalmente hacer un acuerdo solo con Perú y dejar de lado a Chile. Y se produjeron momentos bien tensos cuando Ecuador, un mes antes de firmar el acuerdo con Perú, pese a las preguntas chilenas, no contó nada, en el fondo, no contó en qué estaba. Se sabía que estaban conversando, pero no contó ningún detalle, y un mes después lanzó el acuerdo con Perú, en el fondo. 277 páginas, lectura para el verano, ideal ahí para entender lo que va a pasar y lo que pasó. Pase lo que pase, yo no te voy a preguntar mucho. En el Twitter me dice, pregúntale qué opinas, si Chile gana, ¿verdad? Nosotros los periodistas no somos futurólogos, pero lo que sí se ve que está muy documentado, y tal como decía Abdón, comparto esas palabras, me consta que eres uno de los periodistas que más sabe del tema acá en el país, así que felicitaciones por el libro y obligado a leerlo en el verano. Muchas gracias, por eso. Felicitaciones. Gracias por la invitación. Y ahí que tenga éxito, pues. Nosotros nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato con más noticias. Por lo menos en la política norteamericana se conocen como los conductores políticos que son más agresivos. Contar un poco de qué trata esta trastienda, ese tras bambalinas de toda esta negociación que ya va a tener su punto culmen el día lunes. Claro. Bueno, se habían escrito ya algunos libros desde que se inició el juicio de Chile-Perú, pero con un acento más jurídico, quizás explicar cuál era la postura y el sustento jurídico de la postura que defiende Chile en la Corte. Lo que sentí que faltaba un poco era... acompañar varias veces a las comitivas presidenciales reporteando. Nosotros nos conocimos, de hecho lo recordamos en el Palacio de la Moneda, reporteando, trabajando los dos, y tuviste también acceso a fuentes que muchas veces por tema de espacio o por temas del mismo ambiente no se pueden relatar en las hojas de papel. ¿Por qué el título? La hora de los halcones. El título tiene que ver con que, a ver, en el libro, no soy yo, tampoco es el libro el que identifica quiénes son los halcones o los duros, en el fondo, los que tenían las posturas más duras en algunos momentos determinados de la relación, sino que lo que se hace es contar en cuáles de esos episodios algunos personeros diplomáticos de Perú o de Chile calificaban a sus contrapartes como halcones. Por un ejemplo, el 2005, cuando Perú impulsa una ley de líneas de base, que es uno de los primeros pasos para ir a La Haya, claro, acá en la Cancillería chilena identificaban al entonces canciller Manuel Rodríguez. ¿Qué es lo que había pasado todos estos años? ¿Qué es lo que había pasado en las negociaciones, entre las conversaciones de los gobiernos, y qué es lo que había pasado en carne y hueso, en definitiva, en el fondo? Y de eso trata el libro, desde el 86, en que Perú comienza a poner el tema sobre la mesa, hasta las últimas conversaciones del 2013, cuando Humala le pide a Piñera apurar un poco el tema de la implementación, incluso antes de que se conociera la fecha del fallo. Bueno, tú fuiste también un testigo privilegiado, has tenido la oportunidad de... Bueno, en Canal 24 Horas queremos detenernos en el tema con que comenzamos el noticiero y hablar sobre un libro que se llama La hora de los halcones, una investigación del periodista Philippe Durán sobre la trastienda del conflicto que tiene Chile-Perú en el Tribunal Internacional de La Haya. Philippe, bienvenido al Canal 24 Horas. Hola, buenas noches, Cristian. Muchas gracias por invitarme. Bueno, vemos acá este libro que se llama La hora de los halcones. Antes de consultarte el nombre, que es bastante llamativo, ya que los halcones en política